En los siglos XVI, XVII y XVIII, los españoles crearon una provincia de Honduras, un modelo económico basado en la posesión de las tierras, crianza de ganado vacuno y el laboreo de las minerías. Unos años después, la situación fue mejorando por los emigrantes debido a que el general José María Medina optó por que el Congreso Nacional emitiera una ley de inmigración, la cual se produjo en la fecha 26 de febrero de 1866, dando así un paso a los extranjeros que quisieran residir en el país. Un año después, en 1867, viene el ferrocarril al país y es ahí cuando San Pedro Sula se impulsa más a desarrollarse. Poco a poco fueron ingresando altos porcentajes de emigrantes al país de varios otros continentes. En 1887 se realiza un censo general en el cual verifica que los extranjeros estaban resumidos en 185 norteamericanos, 77 españoles y 72 franceses, 1033 ingleses, 43 alemanes y 4 rusos, 2 suizos, 13 italianos, 4 belgas, 2 daneses, un holandés, un portugués, un brasileño, un chino, sin contar los centroamericanos, y otros hispanoamericanos como México y Colombia. La compañía azucarera hondureña, Sociedad Anónima, fue una de las industrias más tempranas. Se estableció en 1938 por parte de la primera Sociedad Anónima, local liderada por el comerciante y el ganadero Roberto Fasquel Orellana, descendiente de inmigrante francés y criollo, que había emigrado en 1915 de Copán. La compañía estuvo a punto de fracasar por dificultades financieras en varias ocasiones, pero Casa logró finalmente salir a flote cuando la primera zafra exitosa coincidió en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que elevó súbitamente el precio del azúcar. Cabe señalar que desde el inicio esta empresa reunía los capitales de 36 ahorradores criollos norteamericanos, árabes, chinos, que arriesgaban su dinero en una empresa incierta. Antes de su tercera expansión para montar el ingenio Santa Matilde, así es como San Pedro Sula comienza a levantarse. En 1919 viene la industria, llega el primer banco a San Pedro Sula, que fue Banco de Honduras. Pronto, el Banco Atlántida llegó desde La Ceiba, fundado con los fondos de la Standard Fruit Company. Los dos bancos eran principalmente de la capital extranjero. En los años 60 se fundaron la Financiera Hondureña y Banco Sogerin. En los 70 el Banco Continental y en los 80 el Banco del País y Banco Ficosa y Banco Bancrecer en los 90. En 1922 empezaron con la exposición a través de las carretas de bueyes en que transportaban su producto a Puerto Caballo, ahora conocido como Puerto Cortés. A través de estos rubros se levanta San Pedro Sula por medio del comercio y la industria que ellos trajeron. Los inmigrantes que vinieron comercializaban con café de Santa Bárbara y tabaco de Santa Rosa. Ellos lo comercializaban a Guatemala y El Salvador y desde allá traían muchos utensilios para venderlos en San Pedro Sula. Los árabes poco a poco fueron desarrollándose cada vez más en el país. Uno de ellos fue don Roberto Fasquel, el cual se convirtió en cultivador de fincas bananeras que exportaba en la misma economía bananera en el Valle de Sula, donde Samuel Semuray hizo sus primeras riquezas con la Cuyamel Fruit Company, previo a adueñarse de nada menos que la United Fruit Company. En 1933, ya para la década en que nació su nieto Rodolfo Roberto Fasquel, era de los hombres más adinerados de la costa norte, dueño de tierras, agente de empresas extranjeras y sobre todo principal accionista de la compañía azucarera hondureña S.A. Casa, la más grande de la región. En 1935 se encuentran censados 315 chinos. En total la población del país alcanzaba los 960,000 habitantes y los chinos eran el 4.3% del total. Seguidamente el gobierno hondureño firmó sendo acuerdo de nacionalidad con los países de origen de los extranjeros que llegaban a residir a este país. En 1938 la compañía azucarera, Sociedad Anónima, fue una de las industrias más tempranas. Se estableció por parte de la primera Sociedad Anónima, local liderada por el comerciante y ganadero Roberto Fasquel Orellana. La compañía estuvo a punto de fracasar por dificultades financieras en varias ocasiones, pero Casa logró finalmente salir a flote cuando la primera zafra exitosa coincidió con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que elevó súbitamente el precio del azúcar. Cabe señalar que desde su inicio esta empresa reunió los capitales de
de 36 ahorradores criollos, norteamericanos, árabes, chinos, que arriesgaban su dinero en una empresa incierta antes de su tercera expansión para montar el ingenio Santa Matilde. Luego, años después, la llegada de inmigrantes chinos a la República de Honduras comienza a mediados del siglo XIX con el flujo de asiáticos hacia Norte, Sur y Centroamérica. Con el fin de buscar nuevos horizontes, estos grupos son conocidos como chinos hondureños o sino-hondureños. En aquella época las manos de obra chinas eran bastante baratas. Ya para la década de 1950 y 1960, don Roberto Fasquel era un prominente hombre de negocios en San Pedro Sula y reconocido miembro de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Para 1968 se obtuvo un terreno de 6 acres, 8 árabes hondureños se juntaron y construyeron una alberca. Esto eventualmente creció y actualmente está convertido en el Centro Social Árabe Hondureño, que representa una inversión de unos 15 millones de dólares en un suburbio de ciudad de San Pedro Sula, en la cual unas 1.600 familias ahora son miembros de este club. Los primeros socios del Centro Social Club Árabe Hondureño la conformaban integrantes de la familia árabe como ser los Catán, Larach, Handal, Siguay, Canaguati, Yuja. Desde el comienzo del siglo XX, los árabes han sido una fuerza en la economía y política de Honduras, y la colonia se ha ido intensificando más y más. Sobre los años, los árabes se han constituido en una potencia fuerza de Honduras, con la influencia en los negocios y la vida política que no tiene comparación a ningún lugar en la parte oeste del planeta. En fin, a nuestro alrededor de la ciudad de San Pedro Sula podemos observar el alto desarrollo que han traído los emigrantes a nuestro país, y han sido ellos los que han incrementado un poco más la economía del país.